La primera de las citadas operaciones de distracción se desarrolló en la Casa de Campo en abril de 1937, con el objetivo de detraer fuerzas de Vizcaya. La segunda, a finales de mayo en Huesca y en la granja de San Ildefonso, cuando las brigadas navarras estaban a punto de romper el cinturón de hierro de Bilbao. La tercera, a primeros de julio, para impedir la liberación por los nacionales de Cantabria. Una compleja operación republicana de envolvimiento de las fuerzas rebeldes que asediaban Madrid y que ha pasado a la historia con el nombre de Batalla de Brunete, complementada con sendas acciones secundarias del Ejército Rojo en Extremadura y Aragón. Brunete es la batalla de carros de combate más importante de la guerra. La cuarta, la más ambiciosa de todas, fue la Batalla de Belchite, a finales de agosto de 1937, con la mirada puesta en evitar la caída de Asturias en manos nacionales y el objetivo de recuperar Zaragoza mediante 3 acciones convergentes desde el norte, desde el este y desde el sur. Ante el revés de Belchite y la consecuente pérdida de Asturias, que ponía término a la campaña del norte, Rojo solicitó ser relevado. Ni el presidente Negrín ni Indalecio Prieto prescindieron de él, y no solo le confirmaron en su cargo, sino que le recompensaron con el ascenso a general. A estas alturas, los soldados del Frente Popular eran una masa de combatientes con experiencias y mucho valor, pero muy mal mandada, con mala logística y con una retaguardia dividida y sumida en la anarquía, con muchas dificultades para colaborar al esfuerzo de guerra con verdadera eficacia. La guerra cada vez exigía más dinero, más sangre, más sufrimiento. El gobierno del Frente Popular se vio obligado a llamar a los reemplazos de 1927, 1928 y 1929, al tiempo que los muchachos de 16 años empezaban a ser entrenados para que pudiesen ingresar en filas un año después. El Ejército Popular solo tenía una cosa clara: estaba dispuesto a luchar hasta el final, aunque su derrota parecía inevitable. El numantismo heroico y trágico del soldado español se mostraba en todo su esplendor y gloria entre los soldados que seguían fieles al Frente Popular. No se iban a rendir mientras que les quedase un soplo de vida. En su segundo mandato, Negrín intentó cambiar su forma de hacer política. Quiso ganarse a las clases medias y a los pequeños propietarios agrícolas, abiertamente partidarios del bando nacional, al tiempo que intentaba dar un mensaje de tranquilidad y normalidad democrática a las potencias europeas. Si el primer gobierno Negrín predicó la revolución y la laminación de sus enemigos de clase, el segundo vendió moderación y democracia burguesa, aunque con escaso éxito. Negrín devolvió algunas empresas a sus propietarios extranjeros y fundó en Barcelona un rocambolesco Instituto Católico de Estudios Religiosos para arremeter contra la Carta Colectiva Episcopal, pero sin lograr evitar que los curas que seguían vivos continuasen siendo cazados a tiros en los campos y calles de la España republicana. Ninguna de sus medidas logró alterar la dirección de la guerra. Estos esfuerzos propagandísticos los toman ciertos historiadores de forma malévola o ingenua por realidad y no por simple propaganda. En noviembre de 1937, una vez liquidada la campaña del norte, Franco se dispuso a lanzar su ya muy poderosa masa de maniobra contra Madrid, en lugar de hacerlo contra Cataluña, como creía Rojo, quien propuso poner en marcha el llamado Plan P de Largo Caballero, consistente en actuar en Extremadura para dividir en dos el territorio rebelde. Al confirmarse que el ejército franquista estaba desplegándose al sur de Soria,
Rojo optó por emprender una ofensiva en Teruel. Franco renunció a sus planes sobre Madrid y se lanzó a recuperar Teruel. Tras algunos reveses iniciales, ocasionados en parte por las adversas condiciones climáticas, los nacionales realizaron una amplia maniobra de envolvimiento que ha pasado a la historia con el nombre de Batalla de la Alfambra, y lograron recuperar Teruel a finales de febrero de 1938. Rojo, convertido en una celebridad tras la toma de la ciudad y recompensado con la Placa Laureada de Madrid, la mayor condecoración concedida por la República, volvió a presentar la dimisión que Negrín nuevamente rechazó. Franco actuó expeditivamente y se apresuró a explotar el éxito alcanzado en Teruel mediante una colosal operación ofensiva en el amplísimo frente aragonés, por el norte y por el sur del Ebro. El empuje y decisión de sus bien mandadas y pertrechadas tropas barrieron al esqueleto de ejército republicano, en palabras de Rojo, que defendía aquel frente. El resultado final de la ofensiva fue que, en apenas 2 meses, los nacionales llegaron a orillas del Mediterráneo con Vinaroz partiendo en dos el territorio leal al Frente Popular. Con sus tropas en el Mediterráneo, Franco decidió no penetrar en Cataluña. Ordenó a sus tropas encaminarse hacia Valencia. El abrupto terreno del Maestrazgo y la colosal obra defensiva erigida en las sierras de Jabalambre y de Almenara entorpecieron el avance nacional. Franco fue prudente. Él sabía que atacando por Cataluña en ese momento podía provocar que Francia entrase militarmente en guerra, a favor del Frente Popular, claro, y eso no le interesaba. Bien por incidente casual en la frontera, o bien por incidente provocado, bien por Francia o bien por el Frente Popular. Y por tanto eligió una medida más prudente, que fue dirigirse hacia Valencia en ese tiempo. Yo creo que Valencia también fue un objetivo bueno estratégico. Hay que tener en cuenta que ocupando la costa levantina le cortaba los puertos donde llegaba suministro de guerra al Frente Popular. Mientras tanto, en Cataluña, Rojo lograba reagrupar los restos de sus desmoralizadas tropas y planificaba una arriesgada operación en la retaguardia de las tropas nacionales que avanzaban hacia Valencia. El 22 de mayo de 1938, Vicente Rojo planificó un fuerte ataque entre los pueblos de Balaguer y Tremp, con la finalidad de distraer a las fuerzas nacionales en su avance sobre Castellón de la Plana. Esta ofensiva no tuvo la importancia de la de Brunete o Teruel, ni la que luego tendría el Ebro, pero no fue tampoco un simple golpe de mano. Su plan era cruzar por 3 cabezas de puente el río Segre para intentar liberar a su 43ª División, aislada en el Valle de Bielsa. Contaba con 4 cuerpos de ejército. Los combates se desarrollaron entre el 22 y el 29 de mayo de 1938. La ofensiva fue un rotundo fracaso. Se consigue foguear a las tropas del ejército del Ebro, que era otro de los objetivos que propuso Rojo para estas operaciones de alcance limitado. Y estos soldados que intervinieron en estas operaciones comenzaron a familiarizarse con los cañones, con los tanques y con los aviones que acababan de llegar de la Unión Soviética, que se había abierto la frontera en el mes de marzo y entró alguna remesa de material soviético. Entonces, para la batalla del Ebro ya más o menos estaban acostumbrados a manejar ese material. Por lo tanto, para eso sí valió la operación de Tremp. En los combates del 26 de mayo, la infantería republicana, apoyada por numerosos carros de combate soviéticos, rompió y cercó varias posiciones claves del dispositivo defensivo de los nacionales.
Una decena de divisiones republicanas tuvieron que ser retiradas del frente para ser reorganizadas en profundidad, al igual que pasó con 2 divisiones nacionales al terminar la ofensiva. Los ataques republicanos fueron rechazados por las divisiones de Muñoz Grandes, Tella, Sargardía, Urrutia, Marzo y Sueiro. Las operaciones de Tremp son de mayo de 1938 y el objetivo era expulsar a las tropas de Franco de 2 cabezas de puente que habían logrado al otro lado del Segre y del Noguera Pallaresa, y recuperar sobre todo, si era posible, las centrales hidroeléctricas de Camarasa y San Antonio, que eran las que abastecían de electricidad a Cataluña. Entonces, las operaciones tienen un relativo éxito inicialmente y después pues, se vienen un poco abajo y no se logran recuperar las cabezas de puente ni los embalses. Sobre la ofensiva de Balaguer, dijo el propio Rojo: hicimos en mayo en Cataluña la prueba ofensiva de Balaguer con nuestras tropas reorganizadas, pudiendo descubrir la fortaleza defensiva del frente enemigo y la buena calidad de sus tropas. Y en contraste, la inconsistencia que aún tenían nuestras grandes unidades, precipitadamente rehechas en la región catalana. Esta ofensiva demuestra la incapacidad de las tropas del Frente Popular para recobrar la iniciativa y tener alguna opción realista de cambiar el resultado de la guerra. No sirvió para parar el avance de las tropas rebeldes en Levante. Vicente Rojo no parecía poder o querer cuenta de la situación, ni de la capacidad combativa de los hombres que mandaba. A pesar de esta nueva gran derrota, Rojo volvió 2 meses después a planificar una nueva ofensiva aún más complicada y con muchísimo más riesgo, cruzando el Ebro. Para defender Cataluña al gobierno Frente Populista, solo le quedaba el 5º Cuerpo de Líster y el 15º de Tagüeña, ambos bajo el mando de Modesto. Azaña, en estas fechas, ya era plenamente consciente de la situación en la que se encontraba su república. Hacía meses que estaba convencido de que la derrota era inevitable. Negrín, por su parte, seguía empecinado en prolongar la guerra en espera de un milagro, que llegase del otro lado de los Pirineos, que comenzase la Segunda Guerra Mundial. El general Rojo recibió la orden de planificar una gran ofensiva en el Ebro para intentar salvar Valencia. Diseñó una ofensiva perfecta, que estaba condenada al fracaso. Normalmente todas empiezan con un éxito inicial maravilloso, pero al segundo o al tercer día de la batalla todo se viene abajo porque los jefes de las divisiones no cumplen las órdenes, los jefes de las unidades intermedias, regimientos y batallones se equivocan de sitio y cada cual hace realmente lo que quiere. Y luego los medios a su disposición son muy precarios en la mayor parte de las ocasiones y la instrucción de las tropas es realmente lamentable. Entonces, naturalmente, con esas herramientas era utópico poner en marcha las operaciones que planificaba Rojo. El cruce del Ebro suponía un riesgo enorme, ya que podía provocar la creación de una bolsa de una enorme masa de unidades del Ejército Popular con el río a la espalda. En 1938, el general Vicente Rojo planeó una nueva gran campaña militar, en este caso para cruzar el Ebro. No deja de ser una hipótesis atractiva pensar que Rojo, presionado por Negrín, planificó esta operación para llegar hasta Gandesa e incluso hasta Zaragoza para provocar de manera definitiva la derrota final de la República. Después del Ebro, el Ejército Popular de la República ya no levantó la cabeza. La batalla del Ebro tenía que servir para demostrar a Europa que la República no estaba vencida. Dio comienzo el 25 de julio de 1938, de forma tan brillante como la de Brunete, y se saldó con una derrota similar a la de Teruel.
El 26 de mayo de 1938, a las 5 de la madrugada, el Ejército Popular comenzó a cruzar el Ebro. Rojo lo que hacía era planificar batallas, y el problema de las batallas que planificaba Rojo es que están muy influenciadas por su conocimiento, su profundo conocimiento sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces él quiere, pudiéramos decir, volcar las batallas que han tenido éxito en la Primera Guerra Mundial, volcarlas en el escenario de la Guerra Civil. Y naturalmente el Ejército de la República ni tiene los hombres, ni tiene los medios, y sobre todo lo que no tiene son los mandos necesarios para que esas operaciones, que son operaciones complejísimas, para las cuales hubiera habido que tener un gran dominio de la profesión, pues naturalmente todas acabaron en fracaso. Franco detuvo la ofensiva sobre Valencia y trasladó su masa de maniobra, junto con toda su potente artillería y aviación, al Ebro. A lo largo de 100 días se libraron muchos cruentos combates que terminaron con la total destrucción de las unidades que habían cruzado el Ebro, cuyos restos volvieron a traspasarlo en sentido contrario a mediados de noviembre, desmoralizadas y sin capacidad de combate. El Ebro fue el principio del fin. Franco y su ejército ya de la victoria veían el final de la guerra al alcance de la mano. Ahora sí, Franco se dispuso a entrar en Cataluña. Para evitarlo, Rojo ordenó a las tropas de Modesto defender a ultranza las líneas fortificadas que estaban en vías de construcción en Cataluña, y concibió una operación de gran alcance estratégico y propagandístico, cuyo principal componente era la definitiva puesta en marcha del siempre postergado Plan P, y que finalmente fue un fracaso. En la Navidad del 38 al 39, las tropas franquistas rompieron el frente catalán por diversos sectores y, sin encontrar apenas resistencia, entraron en Barcelona a finales de enero, llegando a la frontera francesa a comienzos de febrero de 1939. $200.000 soldados frente populistas se lanzaron a la carrera hacia los pasos fronterizos con Francia. Los presidentes de la República y de las Cortes, Azaña y Martínez Barrio, y los de Euskadi y Cataluña, Aguirre y Companys, cruzaron la frontera y huyeron a París. Rojo, en la línea de Azaña, encabezó el grupo mayoritario que daba la guerra por perdida y consideraba llegada la hora de capitular. Unos días antes, por fin, Negrín se decidió a declarar el estado de guerra. El 5 de marzo del 39, el coronel Casado se hizo con el poder en Madrid. El 11 de marzo, Azaña, con el preceptivo refrendo de Negrín, ascendió a Vicente Rojo a teniente general cuando la guerra para el Frente Popular ya estaba perdida. Con alma y corazón. Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid,
es ya de Francia. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. En la Guerra de España se enfrentaron dos concepciones muy distintas de hacer la guerra. Por el lado de los nacionales, se impusieron los militares profesionales en la dirección de la guerra, en lo estratégico, en lo táctico, en la gestión de la retaguardia, en lo económico y en lo político, lo que llevó a los nacionales a la victoria. Franco y sus compañeros de armas demostraron con la victoria su indiscutible valía profesional. En el lado frente populista, los soldados profesionales habían sido marginados de la dirección de la guerra, fruto de la falta de confianza de socialistas y comunistas en los militares. De la victoria de los nacionales surgió un ejército victorioso, con mandos y subalternos conocedores de la naturaleza de la guerra, que estaba llamado a ser uno de los principales pilares de España en la segunda mitad del siglo XX. En lo estrictamente militar, surgió un ejército profesionalmente muy capacitado, que cimentaba sus conocimientos del arte de la guerra en su experiencia bélica recién concluida y en la doctrina, espíritu y valores de los africanistas. Los africanistas imprimieron de forma indeleble su forma de pensar, su visión de la guerra, del servicio y del honor a todo el ejército español hasta la actualidad. Jinetes españoles, descendientes de las antiguas crestas, que hoy escribieron nuevas páginas asombrosas. España, tierra de mi ilusión, España, tierra bella de flores, España, tierra de mi ilusión. No se puede comparar uno con otro. Y después otra cosa importante, Franco lo ganó todo, y Vicente Rojo lo perdió todo. Las derrotas de la República hay que achacárselas a quien mandaba el ejército de la República, que fue siempre el ministro de la Guerra. Rojo, siempre que mandaba un papel a Negrín, al final le ponía "no obstante vuecencia resolverá". Y lo que se hacía era lo que mandaba Negrín, no lo que mandaba Rojo. Y además cometió muchos errores de planeamiento. Uno de ellos es la obsesión teórica, muy de moda en las tácticas europeas, de la Alemania y de Francia, de la obsesión por la ofensiva. Estaba obsesionado por la ofensiva. Como planteaba Francisco Umbral, ¿no? Si encima era tonto y encima era mal militar y gobernó durante 40 años y ganó la guerra. Franco, digamos que es un militar seguro. Y yo recuerdo que el general Alonso Baquer comentaba una cosa, y es que Franco solo necesitaba para ganar tener delante de él un militar que se equivocara siempre. Y Alonso Baquer decía que ese que se equivocaba siempre era Rojo. Bueno, una realidad, porque Rojo existe, pero es una realidad mitificada. Los comunistas, la propaganda comunista, siempre magnificaban a los suyos, aunque no fuesen buenos guerreros. Y además que Rojo pues era un teórico, toda su vida había estado en enseñanza prácticamente, y lo sabía la teoría, pero de la teoría a la práctica hay un trecho, ¿no?